Estamos de vuelta a las 8:45, hoy día viernes. La pregunta que han dejado sin responder todavía don Pedro Trujillo y Carmen Ortiz tiene que ver con por qué fracasa en apariencia el movimiento pro reforma y en cambio por qué parece defenderse con más éxito el statu quo. ¿Arranca doña Carmen o arranca don Pedro? Pedro, eso lo gana. Pues si quieres arranco yo. Yo creo que nos han hecho virar más de lo que vira el ser humano por naturaleza hacia lo urgente y nos han quitado de lo importante. Aquí lo urgente no es ni que procesen a Rosana Valdetti, no es urgente, ni que dimita el presidente, no es urgente, es más, no sirve para nada. En el corto plazo, en el largo plazo es un tema judicial. Y entonces lo importante, llevamos 2 meses que no lo hacemos. ¿Qué es lo importante? Lo importante es no llegar al proceso electoral próximo en las mismas condiciones que se han desarrollado todos los procesos electorales, porque si no, pues ¿qué más da? Haremos lo mismo. Correcto, es que más da. Entonces han tenido esa habilidad y la gente se ha perdido. Que dimita el presidente, que dimita el presidente. El presidente no va a dimitir. Es más, eso es importante. Lo que hay es que no haya más corrupción a partir de las próximas elecciones. Y para eso hay que hacer cambios. Y luego otros que vengan detrás gritando que dimita el presidente. Lo segundo es que aquí no hay, tú decías, dos reformas. Pero yo creo que no son dos reformas convergentes. Aquí hay un tema común que todos entendemos. Izquierdas, derechas, altos y bajos. Y es, no se puede ir al próximo proceso electoral con lista cerrada. Por poner un ejemplo, el voto en blanco puede o no tener valor. Debe tener valor. Debe tener valor. La designa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí ha habido grupos que con esas reformas quieren meter otra reforma. Voy a poner un ejemplo que es muy discutible. Las cuotas. ¿Es momento de hablar de cuotas a un mes de elecciones? Las cuotas. ¿Cuotas de qué? Cuotas de mujeres, cuotas de indígenas, cuotas de homosexuales, cuotas de jóvenes, cuotas de viejos. Es decir, y en eso ya no todo el mundo está de acuerdo. Sí que el voto en blanco valga, pero lo de las cuotas creo que requiere una maduración. Es por poner un ejemplo. Y evidentemente hay muchas cosas más que han querido meter ciertos grupos que generalmente no tienen representación parlamentaria y utilizan estas vías de escape para meter modificaciones. ¿Y quiénes han actuado aquí? Los partidos políticos, por ausencia de liderazgo, es decir, todos están escondidos como cobardes, igual que todos los diputados, tú no oyes a nadie que diga nada. ¿Y quiénes han salido a dar la cara? Los sindicatos. Y entonces ves ahí 4 sindicatos queriendo manejar el país, hablando de unas declaraciones, y si me equivoco me perdonan, del señor Acevedo aquí mismo, cuando dice vamos a demostrar el verdadero poder ciudadano de este país. ¿Qué pasa, que los demás eran unos parias o qué? ¿Cómo que el verdadero poder ciudadano? ¿Por qué se erige como representante de verdad? Entonces tenemos los sindicatos haciendo presión, los políticos acobardados y los ciudadanos más felices, porque salen en el Twitter todos los sábados poniendo sus fotos de ¡dimite ya! Cuando eso no es lo importante. Lo importante es qué vamos a hacer para no llegar a lo mismo. Bueno, yo he de decir que estoy bastante de acuerdo con algunas de las apreciaciones de Felipe y de Pedro. Pero bastante en desacuerdo con otras. Con otras también estoy, digamos, no en desacuerdo, solamente una visión... Con lo de las cuotas sí estás en desacuerdo. No, vieras que no, yo nunca he estado de acuerdo con el tema de cuotas, ¿no? Te lo he de decir. ¿No? Yo creo que llegamos tarde en el país a lo del tema de cuotas, porque al final lo que realmente prima y rige es el financiamiento. Aquí el financiamiento no respeta si eres mujer, si eres indígena, si eres hombre, si eres joven, si eres viejo. Rural, quien tiene urbano. la plata para pagar, va a pagar. Entonces yo creo que ese es el tema real y de fondo. En el tema de cuotas sí, siempre he dicho que ya llegamos tarde en el país y no creo que solucione el problema de fondo. Ahora bien, respecto a que se ha perdido fuerza o no, pues las manifestaciones, yo siempre lo he dicho, se esperaba que fueran temporales. Posiblemente nuestros sentimientos que debieron de haber durado más con la cantidad de personas que empezó a participar desde un principio. Pero yo no creo que eso signifique que la presión ciudadana está bajando. Estamos viendo a organizaciones activas como Jóvenes por Guatemala, Movimiento Cívico Nacional, el Foro Guatemala, que ha sido bastante insistente en lo que justamente decía Pedro, no llegar a este proceso electoral con la misma gente corrupta de antes, con las mismas caras. Yo creo que esa presión está siendo efectiva. Ya fueron al Tribunal Supremo Electoral, se presentaron ante el Contralor General de Cuentas, en donde Corte al Suprema. parecer también, y el Contralor les entregó al parecer los 121 expedientes que se han llevado ahora
ante los tribunales de justicia con las resoluciones dadas por los jueces. Decíamos a saber quiénes son los jueces complacientes y quiénes son los jueces que están siendo un poco más estrictos en cuanto a velar que realmente el artículo 113 se cumpla. Eso me parece a mí importante. Sí, definitivamente tendimos a opacarnos muy rápido o a sentirnos pues satisfechos con la renuncia de Roxana Valdetti, creo yo. Lo que la población o algunas personas querían en un momento era sentir alivio, y vieron ese alivio en la renuncia de la vicepresidente y ahora en la renuncia del presidente, pero efectivamente los temas de fondo tienen que seguirse trabajando. Sí se han estado trabajando, pero también han habido estrategias dilatorias como la impulsada en las mesas del Congreso de la República. Es posible que hayan estado tantísimo tiempo sin hacer nada, de pronto convocan a estas mesas en lo que más bien se hizo fue retrasar los procesos y generar un diálogo que ha atrasado el proceso de aprobación de estas reformas, que dicho sea de paso yo no creo que sean aprobadas este año. Es muy difícil y si son aprobadas vamos a correr grandes riesgos de que realmente no atiendan el fondo. De hecho, no atienden el fondo del problema de la representatividad y la legitimidad de las autoridades. Entonces, sí creo que en este momento ya más que nunca hace falta organización, porque vemos las manifestaciones eran muy dispersas, muy difusas, en determinado momento no podía subirse un liderazgo porque todo el mundo lo hubiera sacado a sombrerazos, pero en determinado momento del proceso sí era necesario que se subieran ciertos liderazgos y organización para poder combatir las estrategias de división y de fragmentación social. Yo creo que más que subirse a la tarima de esos liderazgos, lo que necesitaban era establecer puentes. Era ir a buscar bisagras. uno a otro y servir de bisagra para que la manifestación siguiera fuerte. Lo que pasa es que esta es una manifestación 2.0. La manifestación 2.0 son las que se hacen vía redes sociales, internet y demás. Porque es el mismo modelo de lo que ocurrió en Brasil, en Chile hace unos años, lo que ocurrió en la primavera árabe, que es los segmentos, la clase media, que es la que utiliza las redes sociales, sale a la calle y se organiza de forma atomizada, espontánea y horizontal para salir a manifestar. No es como las manifestaciones 1.0, que eran cuando había un liderazgo, un actor o un grupo con los recursos, el mensaje o la capacidad de movilización y que llevaba a la gente. Las nuevas manifestaciones son manifestaciones más espontáneas. Y por esa espontaneidad es que vemos que también los mensajes se han variado. Porque originalmente la consigna era renuncia. Y había digamos que había una unidad de que era renuncia ya a Roxana Valdetti. Se saca de la ecuación al elemento unificador y como es normal en los procesos de movilización se dispersan los mensajes. Entonces hoy hay... Aparece un no le toca, aparece un justicia ya. No, pero aparte de eso hay un factor que estamos perdiendo, la manifestación aquella violenta del viernes, sí, que dejó claro cómo había que manifestarse, que esa fue la manifestación. Ese bloqueo que de la bloqueo fue una bomba en esta atomización que dejó claro cómo a partir de ahora las cosas se podían hacer de otra manera y mucho más incisiva. Porque fue la reacción del statu quo que le dice a la clase media. Es que miren la manifestación de la clase media. La hacen los sábados, porque entre semana hay que trabajar. A las 3 de la tarde, en la Plaza de la Constitución. Y de ahí todos nos vamos a tomar una cerveza a un bar en el centro. Ajá, pero ¿qué es lo que le molesta a ese ciudadano, al prototipo de ciudadano que está en la Plaza de la Constitución manifestando? Que el día viernes a las 8 de la mañana que va para su trabajo se encuentre con la ciudad paralizada por los bloqueos. Entonces, que el mensaje que se logró calar con esa, porque esa es una manifestación movida por líder y patriota, ahí sí no nos hagamos bolas. Ahí lo que el mensaje que le caló en el subconsciente de la clase media es, ya vieron mucha, por andar manifestando, asusaron las fuerzas vivas y miren lo que está pasando. El último punto, también, esto es como el fútbol. La afición se levanta en función a que caigan los goles. Y quiera que no, si evaluamos los casos que ha sacado Cicid, la línea fue el primer gol, el Ix fue el segundo gol porque se le pegó indirectamente a Valdetti en el primero, a Juan de Dios Rodríguez en el segundo, pero después todos los demás casos... ¿El de Muadi tú crees que no movió tanto? Porque no hay una orden de captura, es que la gente lo que quiere ver es a ese funcionario... O el de la policía, por ejemplo, que no tocó al exministro, sino que tocó a un subdirector. A un subalterno, entonces... O el de los empresarios capturados también esta semana, que no era el tipo de empresario que la gente esperaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que el ciudadano quiere y lo que espera de los casos es ver a un superintendente de la SAT con las esposas, ver al presidente del IX con las esposas. Entonces, lo que el ciudadano quiere ahora es ver
a un ministro, a la ex vicepresidenta, a un Detrás de las diputado rejas. detrás Pero de eso las no es rejas. lo importante, insisto. No, Pero- yo estoy de pero ese acuerdo. es el mensaje Yo estoy de que acuerdo con mandar. Pedro. Yo estoy de acuerdo con Pedro, con que lo importante se ha logrado ir refrenando. Y el Eso es. sistema ha sido sabio para empantanar, por un lado, el proceso de las mesas de diálogo adentro del Congreso de la República y por el otro lado también esa plataforma de reforma del Estado que plantea la Universidad de San Carlos, que en realidad ambos terminan, si no anulándose entre sí, diluyéndose bastante. Y yo entiendo esas iniciativas de grupos ciudadanos de los que nos hablaba Carmen, pero no terminan teniendo la eficacia que se pretende. Miren, el Tribunal Supremo Electoral pareciera estar acobardado frente al ¿Por qué statu dices quo. pareciera? Bueno, Es que ese es el Pero punto. no, El punto es pero que... eficacia yo creo que sí ha habido. Solo vean, el 2% de los candidatos a elección popular hasta el momento se han inscrito y el proceso de inscripción termina el próximo lunes, si no estoy mal. El 2%, es decir, ¿por qué? Pero eso Porque yo todo creo el que es mundo está estrategia. esperando, porque no se quiere someter a la crítica pública. Yo creo que eso es estrategia que dilata luego los tiempos judiciales y presiona para resolver. Lo que yo no entiendo es cómo un Tribunal Supremo Electoral y asociaciones juveniles han acudido también a la Corte Suprema de Justicia que antes tú hablabas, diciendo que se aplique el artículo 113 de la Constitución. Es decir, idoneidad para ser candidato. y honradez. Ajá, y honradez. y honradez. Es decir, como gente que está, el señor Medrano, claro, Notoriamente, él puede pues, decir, yo no estoy condenado, y lleva toda la razón. O el señor, ayúdame, ministro de Gobernación, Salvador Gandara. yo no estoy condenado, pero estuve en prisión por esto. Claro. Es decir, ¿cómo esta gente puede ser candidato? Escucha, el señor Portillo, no nos engañemos. O don Baudilio. Don Baudilio. Es decir, perdón, ustedes han cumplido con la ley, ustedes han pagado o van a pagar o los van a absolver o no sé qué va a ocurrir y eso es humano, ustedes van a recobrar sus derechos políticos, ustedes van a volver a ser ciudadanos, pero ustedes no pueden ser candidatos en ejercicio. ¿Qué no entendimos como sociedad? El Tribunal Supremo Electoral, del que tanto se ha alabado, y yo he sido crítico en algunas decisiones al principio, y evidentemente apoyador en otras, el Tribunal Supremo Electoral debería tomar el mango, que fue el tema de la comisión de postulación, Así es. y apoyarse en la orden que en su momento, digo la orden porque fue el último periodo, que dio la Corte Constitucional de qué es idoneidad y de qué es honorabilidad. Y un señor que tiene 60 procesos, como el señor Medrano, no es honorable, discúlpeme. No, punto, no puede ser. Y no le debían de admitir la inscripción y que eso fuera un proceso que llegara a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional dijera, no, eso es lo importante. Pero está el otro proceso también, que es el que impulsó el licenciado Flaminio Bonilla, que es el de presentar el amparo contra los congresistas que se quieren reelegir por haber incumplido con uno de sus atributos. Correcto. Eso también es positivo y está Correcto. todavía por verse. Muy bien, vamos a ir a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para seguir discutiendo de la actualidad y de lo que ha ocurrido en esta semana a las 8:45.